reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai y Mashiach, Yeshua el Dios de Israel, Yeshua el Dios de Sinaí, Yeshua el Dios de la libertad, Yeshua el Dios que es amor. Recordemos que el mensaje de la Torá, el mensaje de los mandamientos, la esencia de la Torá es: escucha Israel, amarás a Yahvé tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mensaje de la Torá. Hoy estamos en una parashá súper especial. Esta parashá, esta porción es el centro de la revelación del mensaje de Shemot, del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Es el corazón de la revelación del Sinaí. Todo lo que hemos estado estudiando, todo lo que hemos estado leyendo en la historia de la redención en el libro de Shemot, de Éxodo, encausa a este momento tan épico, a este momento central, que es la revelación de la Torá, de los mandamientos, de la instrucción del Eterno en el monte Sinaí a su pueblo Israel. Vemos la iniciativa del Eterno, la iniciativa de Dios, porque Elohim mismo llama a Moshe a subir. Allá en Shemot, en Éxodo 19, Éxodo 19, 20, que es lo que le dice el Eterno a Moshe. Y descendió Yahvé sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahvé a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Aleluya, gracias. Entonces, es el Elohim el que llama a Moshe a subir al monte Sinaí. Siempre la iniciativa es de Dios. La iniciativa comienza de Dios al llamar al hombre. Dios ha querido tener una comunión cercana con el ser humano desde que lo creó, ¿verdad? Desde el tiempo de la creación. Pero ha sido el ser humano el que le ha dado las espaldas a Elohim, a Dios. Ha sido el ser humano el que le ha fallado a Dios. Ha sido el ser humano el que ha transgredido la Torá, porque recordemos que el primer pecado, la gente dice la desobediencia, pero el primer pecado es agregar y quitar a la Torá. Agregar y quitar a la Torá. Entonces, en varias oportunidades, Elohim se ha acercado al hombre de diferentes maneras. La máxima fue cuando vino en forma humana, ¿verdad? A través de su hijo amado Yeshua. Pero a lo largo de la historia, Dios ha querido acercarse al ser humano. Y este es uno de los grandes momentos de dicho acercamiento. Este es uno de los grandes momentos donde Elohim se revela a sí mismo. Él muestra su voluntad, nos habló, nos dio sus mandamientos, nos dio su Torá, las 10 palabras. Y los famosos 10 mandamientos, o Aseret Hadibrot, conocido en hebreo, Aseret Hadibrot, sobre las 10 palabras, pues es un resumen de la Torá. No es una reducción simplista,
sino como fundamento estructural. Es decir, estas 10 palabras, estas Aseret Hadibrot, estos 10 enunciados, hablan de toda la Torá, de todos los mandamientos. Están resumidos todos los mandamientos de la Torá. Están contenidas todas las instrucciones de la Torá en estas 10 palabras. Recordemos que en hebreo es Aseret Hadibrot. Estos 10 enunciados, estas 10 palabras tienen 14 mandamientos. En Occidente se le conoce como los 10 mandamientos, pero en hebreo original son las Aseret Hadibrot o las 10 palabras. Entonces esta porción de la Torá Parashá 17 Yitro se encuentra en Shemot, en Éxodo 18:1 al 20:26. Si nos ven más tarde en YouTube, les saluda el rabino José Alcántara de la comunidad judía mesiánica Al-Shei Haderek, los del camino. Hay un solo camino y es Yeshua. Y cuando a Yeshua le preguntaron, Rabí, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En cierta ocasión le preguntaron a Yeshua, Rabino, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Allá en el famoso pasaje del joven rico. Yeshua respondió, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aleluya. Este es uno de los momentos más solemnes de toda la Torá. Yahvé desciende, el cielo toca la tierra y la voz divina se convierte en palabra audible que ordena, libera y forma un pueblo. Miremos todo el propósito de la Torá. Qué maravilloso, amados hermanos, qué maravilloso el propósito de Matán Torá, de la entrega de la Torá. Y como decíamos anteriormente, la verdadera libertad no fue haber salido de Egipto. La verdadera libertad se completó cuando Israel recibió la Torá. Cuando Israel recibió los mandamientos. Porque lo único que podía hacer el cambio de mentalidad, ese proceso, ese cambio drástico, rotundo de la mentalidad de esclavo que traía Israel, que tenía que ser transformado, es a través de la revelación de la Torá, de la entrega de la Torá, de la entrega de los mandamientos. Entonces, la voz de Elohim, y nosotros ya sabemos quién es la voz de Elohim, quién es la palabra de Elohim, es Yeshua, es su hijo. Ordena, libera y forma un pueblo. Entonces vemos la acción cercana de Yeshua, del Mesías, en este evento de la entrega de la Torá, que no solo se manifiesta allá en los evangelios, porque en la cultura occidental se acostumbró a enseñar de que el Mesías aparecía hasta allá lejanamente en Mateo, no. Y aquí estamos viendo que Yeshua, que la palabra de Elohim, que la membra de Elohim acompañó a Adán y a Java, acompañó a los patriarcas, acompañó a Israel, estuvo en la liberación de Israel, estuvo presente, fue el que abrió el Yam Suf,
el mar de cañas, el mar de juncos, fue el que dio el maná, fue el que ordenó el Shabbat y fue el que entregó la Torá. Entonces, el propósito de la Torá, ¿cuál es el mensaje de la Torá? ¿Cuál es la profundidad del mensaje de la entrega de la Torá? Es alianza, identidad y misión. Alianza, identidad y misión. Quien no tiene la Torá, no tiene la alianza, no tiene el pacto, no tiene la identidad como pueblo y no conoce la misión. ¿Y cuál es la misión y la comisión? Ir pues a ser discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre y enseñándoles todas las cosas que les he mandado. ¿Y qué fue lo que mandó Yeshua? Que es lo que nosotros estamos viendo aquí, es la Torá, son los mandamientos. Porque fue el que dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces esta era la enseñanza apostólica, porque la enseñanza apostólica tenía que replicar la enseñanza del rabino principal, que es Yeshua, por supuesto. Baruch Hashem. Entonces en el chat, en sentido literal, Yahvé desciende sobre el monte Sinaí y llama a Moshe a subir. Se establecen límites sagrados. Nadie puede acercarse sin autorización. El pueblo escucha la voz de Dios, la voz de Elohim, proclamando los 10 mandamientos o las 10 palabras, las Aseret Hadibrot. Entonces, ¿qué arroja qué enseñanza arroja el sentido literal? Un Elohim trascendente que se acerca. Un Elohim que está en los cielos, que los seres humanos estamos incapacitados en este cuerpo físico para subir al cielo, sino es porque Elohim en su soberana voluntad lo permite. Como dice Rab Shaul, conozco un hombre que sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras que no les daba al hombre expresar. Pero el mismo Rab Shaul, el apóstol Pablo, había tenido la experiencia y él mismo se explicaba si había sido en el cuerpo o fuera de él. Ok, pero aquí vemos la iniciativa de este Dios trascendente, de este Elohim, este Dios, el Dios de Israel, cuyo trono está en el cielo, toma la iniciativa de descender al monte Sinaí para revelar su palabra. Como dije anteriormente, la máxima iniciativa fue cuando Yeshua, cuando el mismo Dios, la misma palabra de Dios, vino en forma humana. ¿Y por qué vino en forma humana? ¿Qué vino Yeshua? Vino a enseñarnos que debemos de guardar los mandamientos. Ese es el propósito de que Elohim se haya hecho hombre. Porque Yeshua vino como judío, toma una profesión judía de ser rabino, de enseñar la Torá, de ser un maestro de la Torá, y lo vemos siendo perfecto, lo vemos siendo santo, Kadosh, lo vemos cumpliendo los mandamientos que le fueron dados a Israel. Entonces, hay límites sagrados. La generación actual, la generación de hoy, moderna, reconoce los límites sagrados, reconoce que hay límites sagrados. Hay principios en la Torá, amados hermanos, hay principios en la Torá. El pueblo escucha la voz
de Elohim. Mire cuánto se recalca en la enseñanza de la Torá la escucha. Y recordemos que el principal mandamiento es: escucha Israel, Shema Israel. El pueblo escucha la voz de Dios proclamando los 10 mandamientos, los acerca de Dios. Los 10 mandamientos es la voz de Dios. ¿Y cuánta gente está orando? Yo quiero oír la voz de Dios. Para los que están allá del otro lado del celular, de la computadora, etc. ¿Cuántos están orando y están pidiendo y diciendo: yo quiero oír la voz de Dios? Pero aquí está la voz de Dios. En la revelación de su palabra, en los 10 mandamientos, ahí está la voz de Dios. Ahí está la estructura del cielo, el diseño del cielo. ¿Estás alineado a ese diseño? A esa revelación que fue dada en el Sinaí. Si estás alineado, ya escuchaste la voz de Dios. Ya el Eterno te respondió. Aleluya. Entonces vemos que el Dios de Israel es un Dios cercano, no es un Dios lejano, no es un Dios que no le interesa a su pueblo. Es un Dios relacional, es un Dios de cercanía, es un Dios relacional, es un Dios de cercanía, es un Dios de pacto. Mucha gente canta Dios de pacto, pero ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es la alianza eterna entre Elohim y su pueblo? Reflexionemos. Un pueblo temeroso, consciente de su pequeñez. El pueblo pide y le dice a Moshe que ya no hable de Elohim más con nosotros. Ve tú y habla con Elohim. Pero es el mismo Dios el que le está hablando a su pueblo directamente. El mismo Dios revelándosele a su pueblo. Y miles de años después, lo triste y lamentable es que miles de años después, lo que Dios reveló en el Sinaí, recordemos que ahí está, dentro de esa revelación está el Shabbat, se pone en tela de duda. Es que el Shabbat no lo podemos guardar, es que el Shabbat no somos judíos, es que el Shabbat aquí, es que el Shabbat allá, es que el Shabbat para acá. Es la ordenanza del Eterno. Es la palabra del Eterno. Es el mandamiento del Eterno. No usó un profeta. Así dice Adonai. No. No usó un profeta. Fue el mismo Dios directamente. Hay personas que les gusta andar de profeta en profeta buscando a los profetas. ¿Conocen a esas personas? O solo yo las conozco. Se dice popularmente detrás de la bola de vidrio, porque ya agarran como el don de profecía como que si fuese adivinación. Allá va a llegar el profeta hasta Laja, todo el mundo se va a parar. Allá va a ir el otro, todo el mundo se va a parar. Pero la revelación directa de Dios, y estamos hablando que esta es una revelación que trae relación. No hay relación con Dios sin revelación. Y estoy hablando de que ya el cordero de Pesaj había sido sacrificado, ya la sangre se había puesto en los dinteles de las puertas. O sea, ya la obra de Yeshua estaba ahí. Yo no estoy omitiendo la obra de Yeshua, porque lo hemos venido viendo en semanas anteriores. Ya el sacrificio de Yeshua estaba de por medio. Entonces, ¿cuál fue el propósito del sacrificio de Yeshua? ¿Cuál es? Llevarnos
a la revelación de la Torá, llevarnos al conocimiento pleno de la Torá, que la Torá se revele en nuestras vidas, de ser llenos con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió, fue derramado sobre los 120 el mismo día que se estaba celebrando la entrega de la Torá, que es el Shavuot. Entonces ahí no cabe la menor duda. ¿Para qué fue entregado el Espíritu Santo? Para que andemos en su poder y para que caminemos en su Torá. Torá y Espíritu, palabra y poder. Esto lo manejaban los judíos, los primeros seguidores de Yeshua. Esta enseñanza era de pleno conocimiento para los primeros seguidores de Yeshua. Recordemos que siglos después los gentiles se desconectaron de su raíz judía. Pero mire qué maravilloso es cuando estudiamos la Torá. Yo decía, esta porción de la Torá lleva el nombre de un gentil, que es Jetro. Interesante. ¿Por qué? Porque tanto judíos y gentiles están llamados a la obediencia de los mandamientos. De hecho, esta porción narra la conversión de Jetro. La conversión de Yitro al Dios de Israel. Una Torá dada desde arriba, no construida desde abajo. Es decir, la Torá no es hechura de hombre. La Torá es revelación de Dios. Vino de arriba. La revelación no surge del consenso humano, sino de la voluntad divina. En el revés, en el sentido alegórico, cuando Dios habla, todo lo creado responde. La Torá no es solo para Israel, sino para el orden del mundo. La Torá no es solo para Israel, sino para el orden del mundo. Ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Eso es solo para Israel? No adulterarás. ¿Es solo para Israel? No hurtarás. ¿Es solo para Israel? No hablarás falso testimonio. ¿Eso es solo para Israel? No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. ¿Eso es solo para Israel? Y acuérdate del día del Shabbat para santificar. No, eso es de Israel. Cuando se menciona él, entonces, pero si estamos en el contexto de la entrega de la Torá, de los 10 mandamientos. Si honra a tu padre, no adulterarás, no falso testimonio, no hurtarás, no codiciarás. ¿Se entiende que es para todos? ¿Por qué acuérdate del día del Shabbat para santificarlo? Se le adjudica que es solo para los judíos. No tendrás otros dioses. Ante mí no te das imagen ni ninguna semejanza. ¿Verdad que no es solo para Israel? ¿Se entiende que no es solo para Israel? Se sobreentiende que es para todo aquel que es injertado en Israel. Se sobreentiende. Mire qué fácil que caen. Si se están negando al Shabbat, comiéncele usted a decir: y honra a tu padre y a tu madre para todo, y no adulterarás para... pues ni ahora el Shabbat. Recordemos que este es el diseño divino, los 10 mandamientos. La Hasedeja de Bro, las 10 palabras, es el diseño divino. La voz que se oye pero no se ve. El pueblo escucha a Dios pero no lo ve.
La fe bíblica no se basa en imágenes, sino en obediencia a la voz. ¿Quién es la voz? Yeshua. Juan 1:1. En el principio era la palabra, Dabar, Menra, Milta. Y la palabra Dabar, Menra, Milta era Dios. Y la palabra Dabar, Menra, Milta estaba con Dios. Primero se escucha, luego se camina. Es decir, no puedes caminar si no has escuchado a Elohim, si no has escuchado su palabra, si no has escuchado sus mandamientos, si no has escuchado su Torah. Y algo que le es difícil al ser humano y peor en este tiempo es escuchar. Gracias. Yo soy Yahvé tu Elohim. Es decir, la entrega de la Torah, los mandamientos. El primer mandamiento abre y el Eterno dice: yo soy Yahvé tu Elohim. Identidad antes que mandamientos. Antes de decir no harás, Dios dice yo soy. Es decir, para poder entrar en la parte del no harás, en la temática del no harás, en la dimensión del poder comprender el no harás, tenemos que tener la revelación del yo soy. Por eso es que Yeshua le dice a la samaritana: ustedes no saben lo que adoran. Ustedes no saben lo que adoran. Yeshua le dice: nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. La Torah no comienza con prohibiciones, sino con relación. Yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y nosotros ya comprendemos cuál es la dimensión de esa declaración, tanto física y espiritual, porque no solo es física, es espiritual. Entonces, la obediencia nace de saber a quién pertenecemos. La obediencia nace de saber a quién pertenecemos. ¿Quién es tu dueño? Es decir, el que no quiere guardar los mandamientos es porque se cree dueño de sí mismo. No le ha dado a Elohim, no le ha dado a Dios el gobierno de su vida, el control total de su vida. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Es Egipto? ¿Es el sistema? ¿Es el mundo? ¿Es el sistema del antimachías? ¿Es la bestia? Todo lo que hemos estado viendo ahí en la profecía, de lo que se está cumpliendo en el panorama mundial. ¿Quién es el dueño de tu vida? Pues Yeshua es el Elohim, el Dios de Israel. Libertad que se expresa en límites, es decir, que te saqué de la tierra de Egipto. Dios no libera para el caos, sino para un orden santo. Elohim es un Elohim de orden. Y lo vemos que después de libertar a Israel, entrega sus mandamientos. No deja a Israel a la deriva. Ya salió mi pueblo de Egipto, ya lo saqué de Egipto, hay que hagan lo que quieran. No, entregó sus mandamientos, sus lineamientos, su voluntad, lo que él quería que nosotros cumpliéramos, camináramos. Pero antes de darnos la Torah, antes de decirnos no hagas esto, nos dice yo soy tu Dios. Es decir, si sabes quién es tu Elohim, eso te va a llevar a guardar los mandamientos. Si no conoces a tu Elohim, no estás capacitado
para guardar los mandamientos de Elohim. Porque los esclavos, los que le sirven a Egipto, no están en posición de obedecer. Porque el que está en Egipto, hay gente que no ha salido de Egipto, hay gente que todavía le sirve al faraón. Y eso lo entendemos en los términos espirituales, ¿verdad? Porque estamos hablando en los términos espirituales. Hay gente que cree haber salido de Egipto, pero Egipto está todavía en su corazón. Y mientras tanto Egipto, pues es que mi hermano anda descarriado, se reconcilia todos los fines de semana y al día siguiente vuelve a caer. ¿A quién le sirve ese hermano? ¿Está en Egipto? ¿Su corazón está en Egipto? ¿O su corazón le pertenece a Elohim? Cuando el corazón le pertenece a Elohim, cuando sabes quién es Yahvé tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, entonces que estás capacitado para entrar a esa comunión, a esa relación plena con el Eterno. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero, sino vivir conforme a quien fui creado para hacer. Esto es muy común de escucharlo decir: yo soy libre porque yo hago lo que yo quiero. Pero esa persona no es libre, es esclava de sí misma. Porque la verdadera libertad es saber que le pertenecemos al Creador, a Elohim. Es que andemos en sus mandamientos. Dice en el Salmo 119: y andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Andaré en libertad. Y vamos a ir al versículo, amados hermanos. Aleluya, Baruch Hashem. (119:45) Salmo 119:45. Y andaré en libertad. Andaré en libertad. ¿Quién es el único que da libertad? Yeshua. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Yeshua. Yeshua es la verdad. ¿Y la verdad de Yeshua dónde está contenida? En los mandamientos. Entonces una cosa me lleva a la otra. Hola. Entonces el que anda en la Torá es verdaderamente libre. Y si una persona no anda en los mandamientos de la Torá, ¿qué es? Esclavo. Es que yo soy libre porque yo hago lo que quiero. Oiga, hasta la gallina se ríe. Andaré en libertad. Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Recordemos que los que entraron en el arca, hermano, fueron los animales. Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Aleluya. Lo oye, deja Elohim, Ajerim, al Panay. Y en esta expresión, amados hermanos, tenemos una gran revelación de Yeshua. Shemot, Éxodo
23 dice, en español, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es lo que nosotros en español de toda la vida hemos conocido como no tendrás lo ye leja Elohim ajerim al panay. No tendrás otros dioses delante de mí. En español comúnmente lo conocemos este versículo como delante de mí. Pero en hebreo, esta palabra, panay, no es delante de mí, es literalmente delante de mi rostro, delante de mi faz, delante de mi rostro. Aquí lo explico. Panay, rostro, presencia, cara. ¿Y quién es el rostro? ¿Quién es el rostro de Dios? Yeshua. Él es la imagen del Dios invisible. Mire lo que nos está diciendo Yeshua aquí, hermano. No tendrás dioses ajenos delante de mi rostro, delante de mi cara. ¿Quién es el rostro de Dios? ¿Quién es la cara de Dios? Yeshua. Yeshua nos está hablando. Y estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando de las 10 palabras. El que me ve a mí, dijo Yeshua, ha visto al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros? Y todavía me preguntas. Muéstranos al Padre y nos basta. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? La imagen de Dios no es una estatua de yeso, que es donde el ser humano se ha desviado durante siglos. Ver a Dios no es ver una estatua de yeso, una pintura, una medalla de bronce, de hierro, de oro, de cualquier metal, sea lo que sea. Eso no es ver a Dios. Dios no está reflejado en una imagen tallada o pintada o en una escultura. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es ver a Yeshua. Ver a Yeshua. ¿Y cómo vemos a Yeshua? A Yeshua lo vemos a través de su palabra. ¿Lo oyeron? Dice, pero no lo vieron, pero sí lo oyeron. Entonces cuando tú oyes su palabra y la aplicas en tu corazón y estás en la voluntad de Dios, firme en la voluntad de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, tú estás viendo a Dios. Porque el que ve a Yeshua, ve a Dios. Porque Yeshua es la imagen de Dios. Panay. Yeshua es el rostro de Dios. Yeshua es la presencia de Dios. Yeshua es la cara de Dios. Y eso es lo que está revelado ahí en las 10 palabras, o conocidas como los 10 mandamientos. Por lo tanto, cuando tú conoces a Yeshua, no necesitas una estatua, una escultura, etc. Sabes que eso sale sobrando. Por eso es que el siguiente dice, no te harás imagen. Inmediatamente después que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mi rostro, dice después, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás ante ella, ni las honrarás. ¿Por qué? Tú conoces a Yeshua. Yeshua está en ti. El espíritu de Yeshua está en ti. La presencia de Yeshua, si tú tienes la presencia, aleluya, de Yeshua en ti, tú no necesitas una escultura. Aleluya. Porque lo tienes a Él. Tiene su espíritu. Aleluya. Lo dio en el mismo Shavuot, miles de años, cientos de años después,
pero era la misma fiesta. Es la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, en la que Israel conmemora la entrega de la Torá, y en Hechos 2 se da el derramamiento o la venida del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces los mandamientos, las Aseret Hadibrot, son mandamientos que regulan toda la vida. Regulan toda la vida. El que no tiene a Yeshua no tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no tiene los mandamientos no tiene la vida. Porque todo, ya vimos que todo es una conexión, ¿no? Todo es una simbiosis, es una unidad. En esta línea aparecen mandamientos que cubren. Miren la importancia de las Aseret Hadibrot, de las 10 palabras, de los 10 enunciados, de los 10 mandamientos. Relación con Dios. Por eso es que la gente allá en el mundo anda más perdida y las religiones y las denominaciones, etcétera, que están desconectadas de la revelación del Sinaí. Porque estos mandamientos hablan de la relación con Dios, de la palabra de Dios, de su nombre. No tomarás su nombre en vano. Del tiempo, de la santidad del tiempo. Esto es la gente igual más perdida que usted ya se sabe el dicho, ¿verdad? Del tiempo, el Shabbat. Está marcado ahí, Elohim marcó regulaciones para el tiempo. Es decir, todas las facetas de la vida del ser humano están comprendidas dentro de las 10 palabras de las Aseret Hadibrot, dentro de los 10 mandamientos. ¿Por qué es que vemos hoy que la humanidad está en tanto libertinaje, está desorganizada? Porque no conocen los mandamientos del Eterno. Regulan el tiempo. Y recordemos que cuando se habla de Shabbat, no solo es el Shabbat semanal, sino que es el Shabbat de las 7 solemnidades de Levítico 23. La familia. Honra a tu padre y a tu madre. La vida. No asesinarás. Por eso es que la gente dice, los 10 mandamientos. Pero es que son regulaciones, cubren, es una estructura que sirve para organizar todos los mandamientos. Están condensados todos los mandamientos, están resumidos todos los mandamientos en estos 10. Todo lo que tiene que ver con relación con Dios. ¿Cómo se explica la relación con Dios? Entonces tenía que revelar y tenía que escribirse toda la Torá. Pero él dijo, yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. En esta frase usted entiende todo lo que está comprendido ahí en la Torá. En guardar la palabra, o en el valor de la palabra. Si la palabra tiene valor al día de hoy, como lo tenía hace 50, hace 100 años, que era necesario solo la palabra, solo decir sí o no, ¿verdad? Ahora se puede decir solo sí o no, ya ni los papeles, con abogados ni sellados, ya ni eso se respeta. Pero en los mandamientos vemos el valor de la palabra. Es decir, si se tiene en poco la palabra de Dios, si se menosprecia la palabra de Dios, y de ahí viene, hermano, si se menosprecia la palabra de Dios, la palabra del ser humano no va a tener valor ni sentido. La familia como núcleo, como están las familias de la tierra. Bueno, la promesa del Eterno, Abraham le dijo, en tus simientes serán benditas
todas las familias de la tierra. Pero las familias que no tienen a Yeshua, usted compárelas. ¿Cómo están? ¿En qué condición están las familias que no tienen a Yeshua? Que no tienen al Dios de Israel. El valor de la vida. Esta sociedad moderna conoce el valor de la vida. Y si entramos al tema de los abortos, ¿cuántos niños se abortan? Estadísticamente es terrorífica la cita o el dato. Vivimos en una sociedad que no conoce el valor de la vida. La fidelidad. ¿Qué es lo que se honra hoy en el espectáculo, en las películas, en la televisión? ¿Se honra la fidelidad o el adulterio, la fornicación, etcétera? Entre en las redes sociales y convénzase por usted mismo. La integridad. ¿Esta es una sociedad íntegra? Oiga los gallos, así que miren, los animales están en sintonía. No robar, no mentir, no codiciar. En los 10 mandamientos, en las 10 palabras, se deja de no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Porque la religión tradicional te dice, solo cuando vayas a la iglesia, entre comillas. Solo cuando esté ahí el servicio, sea lo que sea que se haga, sos santo, pero saliendo de ahí, los otros días de la semana, sos lo que querés ser. Pero en la Torah no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Y esto es la santidad. Porque la santidad, en la mentalidad greco-romana, es un muñeco de yeso que está ahí guardado en un nicho. Pero recordemos que la santidad, que significa separación, kedushá, se refleja en lo cotidiano. ¿A través de qué? De la observancia de los mandamientos del Eterno, del Sod. La voz Hol, que se divide, porque dice que la bocina, el shofar sonaba, pero la Torah habla ahí de voces. Por eso es que el shofar no es un instrumento común y corriente. Representa la voz de Elohim. Cuando sonamos el shofar, se rememora la entrega de la Torah. La voz de Elohim se escucha para que cada alma reciba conforme a su capacidad. La Torah es una, pero se manifiesta de múltiples formas. Cada alma escuchó su porción en el Sinaí. Sinaí como una boda cósmica. La tradición ve al Sinaí como una jupá, un palio nupcial. Recordemos que en la boda judía, o la boda judía se celebra debajo de una jupá, un palio. Elohim, Dios es el novio, Israel es la novia, y la Torah, la ketubá o el contrato. En cada boda judía los contrayentes firman una ketubá, ¿verdad? Entonces lo que Israel firmó como ketubá es la Torah, porque Israel dijo haremos y obedeceremos. Por eso hay fuego, hay sonido de shofar, temblor, son señales de la alianza del pacto. El Shabbat como portal. El día séptimo lo santificó. El Shabbat es una ventana entre mundos, es decir, mundo físico, mundo espiritual.
un anticipo del Olam Haba, es decir, del mundo venidero. Un anticipo del mundo venidero. El espacio donde el alma recuerda quién es. El espacio donde el alma recuerda quién es. Nosotros que observamos el Shabbat, sabemos de qué se trata esto, ¿amén, hermanos? Y también da un pesar muy grande de que las personas se rehúsen tanto a observar el Shabbat y no saben de lo que se están perdiendo. Porque cuando lo guardamos, podemos conocer la gran bendición que el Eterno imparte sobre su pueblo. Hablando de la primera condición allá en el Sinaí, que es relacional, de un Dios relacional. Es decir, si no le dedicamos tiempo a Elohim, ¿cómo queremos que Elohim se acerque a nosotros? Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces sabemos que este es un tiempo especial. El Shabbat es un tiempo especial dedicado a acercarnos a Elohim, a sumergirnos en la presencia de Elohim. No es que los otros 6 días estemos desconectados, no estamos desconectados, pero como son 6 días laborales, todo el tiempo no lo tenemos para entregárselo a Elohim. Pero el Shabbat sí sabemos que el tiempo completo es de Elohim, el tiempo completo es del Eterno. El Shabbat es el espacio donde el alma recuerda quién es. Voy a preguntar, hermano, ¿quiénes son? Guardar Shabbat no es solo descansar, es volver al diseño original. Recordemos que cuando estemos con el Eterno, entraremos a un Shabbat eterno, a un reposo eterno. Entonces, esta es una probadita del Olam Haba, del mundo venidero, aleluya. Esta liá nos confronta con una verdad poderosa. Elohim, Dios, no solo quiere ser obedecido, quiere ser escuchado. ¿A cuánto les gusta que los escuchen? Esa es la naturaleza de nuestro Creador. Recordemos que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Elohim. A usted le gusta que lo escuchen, ¿verdad? El Creador, nuestro Padre que está en los cielos, le gusta que lo escuchen. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ah, si yo amo a Yahvé. Usted pregunta, ¿cuántos aman a Yahvé? Todo el mundo va a decir amén. ¿Cuántos aman a Yeshua? Todo el mundo va a decir amén. Pero en tu relación con Elohim, ¿cómo estás? En tu relación con Yeshua, ¿cómo estás? ¿Estás guardando sus mandamientos? Porque Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es desde el diente al labio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Elohim quiere ser escuchado. Para que tú obedezcas a Elohim tienes que escuchar. Y para escuchar tenés que callarte. Y muchas veces ni para orar dedicas tiempo para escuchar, porque solo es para y muchas veces te aparece rosario, no es rosario, no es rosario, es oración. Okay. Tienes que escucharlo.
escucharlo. El Sinaí no fue solo un evento histórico, fue una experiencia formativa que sigue resonando. Una experiencia formativa que sigue resonando. Cada vez que abrimos la Torá, el monte vuelve a temblar. ¿Está viva esta palabra? ¿Me llaman? La voz vuelve a hablar y el alma es llamada a responder. ¿Cuánto siente que es viva y poderosa esta palabra? Como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Ahí se está partiendo en, no sé si en 2, en 4, en 6, en 8, en 10 pedacitos. Pero está partiendo la espada de doble filo. Que penetra, dice, hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne hasta lo más profundo del corazón. El alma es llamada a responder, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Pongámonos de pie, amados hermanos, y que hoy podamos decir una vez más, como dijeron nuestros padres, al pie del monte Sinaí, Naaseh benishma. Gracias, Abba Kadosh. Gracias. Porque tú quieres un pueblo completamente libre de las ataduras de la esclavitud. De la esclavitud espiritual, mental, almática, física, en todos los niveles y en todas las condiciones, Padre Celestial. Gracias, Abba Kadosh, por tener siempre esa gran iniciativa de acercarte al hombre, de acercarte a la humanidad, de acercarte a los seres humanos que creaste a tu imagen y a tu semejanza. Gracias, Abba Kadosh, por este gran amor. Gracias, Abba Kadosh, porque lo hiciste entregando tu Torah, tu palabra, hablando tu palabra, tu Torah, tus mandamientos en el Sinaí. Y llegó al extremo del amor, Abba Kadosh, de enviar a tu único Hijo, tu rostro, tu imagen, la imagen visible del Elohim invisible, haciéndose hombre, viniendo a modelar la obediencia, Abba Kadosh, a mostrarnos la obediencia, a mostrarnos la Kedushá, la santidad, a mostrarnos, Abba Kadosh, la vida consagrada, la vida que practica los mandamientos de tu Torah, para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos andar como Él anduvo, porque así lo dice tu palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gracias, Abba Kadosh, por todo lo que nos has enseñado y nos sigues enseñando. Gracias, Padre amado, porque hoy podemos entender el valor y la dimensión que tiene la Torá, que no es solo para Israel. Estos valores morales y espirituales no son solo para Israel, no es solo para el pueblo judío. Estos valores formativos no es solo para el pueblo de Israel. Tú escogiste al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se lo enseñara a las naciones. Ese es el propósito de Israel, ser el mensajero a las naciones.
Pero las naciones han venido conociendo esta revelación. Las naciones han venido conociendo el mensaje del amor de Elohim que está en la Torah, porque esa es la verdadera carta del amor de Dios para Israel y para las naciones de la tierra. Gracias, Abba Kadosh, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren la mar. Está dicho en tu palabra, Padre bendito, que este mensaje va a alcanzar a las naciones de la tierra. Gracias, 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 Abba Kadosh, porque en el milenio, cuando Yeshua regrese, cuando inicie el milenio, la Torah será normativa, Abba Kadosh. El amor de Dios será normativo en las naciones. La formación de Dios será normativa a las naciones. La obediencia a Elohim, a Dios, será normativa a las naciones. Será la forma de vivir, que es lo que tú has querido, Padre, desde siempre, para con toda la humanidad. Gracias, Abba Kadosh. Y así también en el mundo venidero, Abba Kadosh, sabemos que tu voluntad será cumplida, Padre amado, como está profetizado, como está escrito. En el nombre de Yeshua, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, Hamashiach, te damos gracias, Abba Kadosh. Amén y amén. Aleluya. Nos despedimos invitándoles a todos aquellos, así como Yitro, como Jetro, el suegro de Moshe, de Moisés, que escuchó el testimonio, escuchó las grandezas que Elohim había hecho a favor de Israel y se convirtió. Con ese encuentro que tuvo con Moshe, Jetro se convirtió. Así también nosotros, como portadores del mensaje, cuando hablamos esta palabra, cuando publicamos este mensaje de salvación, y así como Jetro, el receptor escucha, abre su corazón y recibe al Dios de Israel. Entonces la oportunidad está abierta, no solo para los judíos, sino para los gentiles también, porque tenemos un Elohim, un Dios que es amor y es misericordia. Entonces, Baruch Hashem para todos los que han entrado y los que entrarán también, porque la puerta sigue abierta. Aleluya, la oportunidad sigue abierta para todos los que quieren accesar a ese reino. Dice, les haré una nación de reyes y de sacerdotes, y todo lo que con ello implica. Entonces, bendito sea el Eterno por todos aquellos que han escuchado esta palabra, esta enseñanza de la Torah el día de hoy, en este Shabbat, tanto los presentes en este lugar como a través de las redes sociales. Les deseamos Shavua Tov, buena semana, en el nombre de Yeshua Hamashiach. Shalom, shalom. Traemos nuestras ofrendas delante del Eterno, amados hermanos. Traemos sacrificios de alabanza a la casa de Yahvé. Traemos sacrificios de alabanza a la casa de Yahvé. Ofrecemos para ti un sacrificio de gratitud. Ofrecemos para ti un sacrificio de amor. Traemos sacrificio